Buenas, soy Juan Piedras Martínez y hoy voy a hacer una presentación sobre uno de los temas de literatura que cae en la prueba de selectividad de Andalucía, que es la generación del 27. Y voy a hablar sobre el origen de este grupo poético, las características comunes de los miembros que lo componen, la etapa, los autores más representativos y sus respectivas obras más conocidas. Pues bueno, primero cabe preguntarnos el porqué de este nombre, el porqué de la generación del 27. Esto se debe al acontecimiento que sucede en 1927 que reúne a gran parte de los miembros de este grupo y que es la celebración del tercer centenario de la muerte de Luis de Góngora, que se produce en el Ateneo de Sevilla. Además, gran parte de estos poetas mantenían relación personal y le unía su vocación literaria y su procedencia social. También colaboraban muchos de ellos en las mismas revistas, como en la Revista de Occidente, la Gaceta Literaria, Litoral. Y en 1932, uno de los miembros de este grupo, Gerardo Diego, publica un muestrario de las obras de muchos de estos autores hasta 1927, que es antología. Además, muchos de ellos convivían en el mismo lugar, en la residencia de estudiantes de Madrid. Bueno, pues pasamos a las características comunes de estos autores. Tenemos que hablar de las influencias que tienen varios autores y movimientos en la obra de los mismos. Por ejemplo, le une el entusiasmo por Góngora, el ideal de poesía pura que viene de Juan Ramón Jiménez y influencia de movimientos como el neopopularismo y las vanguardias. Por ejemplo, aquí vemos a Ramón Gómez de la Serna, que es uno de los máximos exponentes de las vanguardias en España. Y también, por ejemplo, la influencia del filósofo Ortega y Gasset, que además era director de una de las revistas en las que colaboraban, que es la Revista de Occidente. Bueno, pues pasamos a la etapa en la que dividimos a la generación del 27. Son tres, y esta es la primera etapa, las primeras creaciones, en la que podemos dividir a los autores en dos grupos. El primero se caracteriza por el rechazo del modernismo. Aquí vemos a Rubén Darío, que es uno de los máximos exponentes del modernismo. La influencia de Bécquer, la influencia de la poesía pura y de las vanguardias. Y esto da lugar a una poesía más deshumanizada. Y por otra parte tenemos autores como Lorca y Alberti que desarrollan una poesía más popular. Bueno, pues pasamos a la segunda etapa. Vemos cómo los autores se van humanizando pues poco a poco. Y esto se debe a distintos factores. Por ejemplo, la difusión del surrealismo en el país. Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro de Dalí que ejemplifica bastante bien este movimiento artístico. Y además visita España el poeta Pablo Neruda, que es un poeta bastante comprometido. Y todo esto da lugar a una poesía más humana y apasionada. También hay que tener en cuenta el contexto histórico en el que se acababa de proclamar la Segunda República. Y había, bueno, una esperanza de progreso en el país. Y por último, la etapa tras el desarrollo de la Guerra Civil. Aquí también podemos hablar de dos grupos de autores. Los primeros son los que permanecen en el país. Estos sufren la posguerra y la poesía que desarrollan es existencial. Esto asentará las bases de la poesía de los autores posteriores a ellos, los autores de la posguerra. Y por otra parte tenemos a los autores que se exilian, que son la mayoría de ellos. Este hecho claramente marca la obra que desarrollen a partir de esto. Y esta obra va a estar marcada por la nostalgia por la patria perdida. También hay que reseñar que Federico García Lorca es fusilado por el bando franquista. Y bueno, pues pasamos a hablar de los distintos autores. Primero vamos a hablar de Pedro Salinas. Se le considera el poeta del amor y se exilia en los Estados Unidos. Podemos ver que este tema es recurrente, el tema del amor, en su obra, por ejemplo, en La voz a ti de vida y Razón de amor. También tenemos a Jorge Guillén, que es un poeta intelectual más cercano a la poesía pura, que vemos que persigue la perfección en la forma y una composición más rigurosa. Por esto se habla de que es uno de los más fieles representantes de la generación del 27.
Lo vemos, por ejemplo, en una de sus obras, Cántico, una de sus mejores obras. Pasamos a Gerardo Diego. Podemos hablar de dos etapas en su obra. Una etapa en la que realiza poemas más vanguardistas, como podemos ver en Manual de Espuma, y otra en la que realiza poemas más tradicionales, por ejemplo en Verso Humano. A continuación, Vicente Aleixandre. Este es uno de los pocos miembros de la generación del 27 que permanece en España tras la guerra. Y bueno, su presencia en España fue un decisivo magisterio en la poesía de los autores posteriores. Además, fue miembro de la Real Academia Española y en 1977 recibe el Premio Nobel de Literatura. En su obra podemos distinguir tres etapas. Una más de poesía pura, por ejemplo en Espadas como labios o Sombra del paraíso. Otra más surrealista, por ejemplo en Historia del corazón. Y otra más antropocéntrica, por ejemplo en Poemas de la consumación. Pasamos a Federico García Lorca. Este autor podríamos hablar si no el mejor, uno de los mejores poetas del siglo XX en nuestro país. Y no solo eso, sino que también es uno de los mejores dramaturgos del país en este siglo. Por eso podemos hablar de su gran influencia en la literatura del siglo XX, aun teniendo en cuenta que murió a una edad tan temprana. Bueno, más bien que le fusilaron. Y podemos ver que su obra gira alrededor de un gran dramatismo y de un gran uso de metáforas, imágenes y símbolos. Podemos ver que en su primera etapa desarrolla una poesía más popular, en la que trata temas como el amor, el dolor, la muerte, la frustración, la venganza. Esto lo podemos ver en obras como Poemas del Cantejondo y Romancero Gitano. A posterior, vemos una etapa más surrealista, por ejemplo, en obras como Poeta en Nueva York, la que habla sobre la deshumanización de esta ciudad estadounidense. Y también tenemos que hablar de otras de sus obras más importantes, como son Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, que es una elegía por un amigo torero que murió en la plaza, y Sonetos del amor oscuro. Bueno, pasamos a Rafael Alberti. La obra de Rafael Alberti se caracteriza por el empleo de recursos populares, de humorismo y del color y la imagen. Estas dos últimas características, el empleo del color y la imagen, se explican a través de su faceta de pintor. También tenemos que hablar del gran contenido político que tiene su obra, y esto se debe al compromiso político que exhibe desde joven, y es que ya desde tiempos de la Segunda República está afiliado al Partido Comunista de España, e incluso ya en tiempos de democracia llega a ser diputado en el Congreso, aunque renuncia pronto al cargo. Dos de sus obras más importantes son Marinero en tierra, en la que vemos una poesía más popular, en la que nos muestra su añoranza por el mar, y Sobre los ángeles, una obra más surrealista, en la que trata temas como la tristeza, la crueldad, la desesperanza. Bueno, pasamos a Luis Cernuda, que tiene como tema central el amor insatisfecho. Y es que vemos que su vida se centra en un amor homosexual que se enfrenta a la realidad en la que vive, que intenta, reprimir sus sentimientos. Y toda su obra se recopila en la realidad y el deseo. Y podemos hablar de cuatro etapas bien distinguidas en su obra. Por ejemplo, la primera, con una mayor influencia clásica, que podemos ver, por ejemplo, en Perfil del aire. Otra más surrealista, por ejemplo, en Un río, un amor y Los placeres prohibidos. Otra más neorromántica, por ejemplo, en Donde habite el olvido. Y la última etapa en la que se encuentra en el exilio, en la que la nostalgia por la patria que le han arrebatado, pues centra su obra. Por ejemplo, lo vemos en Desolación de la quimera. Y ahora pasamos al grupo de autoras de la generación del 27, que son parte de un grupo que
a las que se les denominaba las sin sombrero. Primero vamos a hablar de Concha Méndez, que además de ser una gran poetisa, pues desarrolla una gran actividad editorial y funda una imprenta que se llama La Verónica, junto a su marido Manuel Alto Laguirre, que también es poeta. En la primera parte de su obra, pues podemos ver una mayor influencia del neopopularismo, por ejemplo, de la obra de Rafael Alberti. Pero en la segunda etapa vemos un estilo más cercano al de Machado y Bécquer. Y, por ejemplo, este estilo lo podemos ver en una de sus obras más famosas, Entre sombras y sueños. Ahora pasamos a Ernestina de Champurcín, que es una gran escritora que representa una de las cimas de lo que conocemos como la poesía pura. Además, Gerardo Diego la incluye en la antología de 1932 y podemos ver una evolución en su obra, en la que va desde, por ejemplo, en la primera etapa, en la que uno de los temas centrales es la belleza, por ejemplo, en su obra En silencio, y una segunda etapa en la que pues, se intensifica el contenido religioso. Vemos, por ejemplo, en Presencia Oscura. Y por último, vamos a hablar de Josefina de la Torre. Además de ser escritora, era actriz y cantante. Desarrolla una lírica más íntima y más sencilla y tenemos que tener en cuenta el lugar de procedencia de esta mujer para entender parte de su obra. Nace en la isla de Gran Canaria y vemos que en su obra hay bastantes descripciones del paisaje de la isla, como podemos ver, por ejemplo, en Poemas de la isla. Y bueno, esto ha sido todo y espero que les haya gustado. Y bueno, muchas gracias por escucharme.